Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Revolución Humana Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida. Eh, hola Graciela, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, hola Natalia, hola Gaby. Tengo el Hola. gusto de presentar, es nuestra primera invitada internacional, que es importante también decirlo. Y bueno, y es una persona, como dijo Nati, muy querida y en mi caso muy admirada también. Ella es psicóloga, es argentina, se llama Gabriela y tiene un gran recorrido en muchos temas, pero los que me acercaron a mí, a ella, son los que tienen que ver con la vocación, con los talentos, con el propósito. Ha escrito muchos libros, que quizás también nos quiera contar sobre ellos, y además sabe muchísimo de grafodecodificación, que también es un tema fascinante y que de alguna manera también siempre me interesó conocer de ella cuando la conocí o la contacté hace algunos años y bueno, y a partir de ahí somos amigas. Entonces, bueno, bienvenida Gabriela al podcast de la Revolución Humana. Bienvenida a hacer esta revolución con nosotras o a hacer juntas la revolución. ¿Qué es para vos, además de presentarte y seguir contando, qué es para vos la revolución humana? Mirá, creo que por ahí es revolucionario ya el hecho de decir quién sos, ¿no? O esto de, empieza por ahí, que es un tema importante para mí, como decir, sos psicóloga. Sí, soy psicóloga y cuántas otras cosas, ¿no? Y qué difícil se me hace, desde, como la canción, ¿no? Desde hace ya muchos años, decir, ¿qué haces? ¿Y cuál es tu método? Y realmente es muy difícil, ¿no? ¿Qué escuela seguís? Ninguna. ¿Qué estudiaste? Un montón, casi todo lo que va apareciendo desde siempre, ¿no? Con lo cual, ayer ayer o antes de ayer, me propusieron este tema, que no sea teórico y sí vivencial, me iba viniendo durante el día un montón de cuestiones vinculadas a esto de revolución, ¿no? Y llegué como a la conclusión de que, digo, Gaby, sos una revolucionaria, pero nunca lo había asociado, porque en realidad, entre las asociaciones libres, si querés, que iba haciendo a partir de la propuesta, siempre vinculé, de algún modo, la palabra revolución con lo violento, ¿no? Con ese movimiento, no sin agitación, digamos, que busca un cambio brusco, un cambio importante, trascendente, ¿no? Pero en general, en lo personal, yo siempre tuve como vinculado la revolución con el enfrentamiento, ¿no? Con el pelear contra, con el diferenciarme y bueno, y hasta con un aspecto de rebeldía adolescente, ¿no? Me iba viniendo todo esto, ¿no? Cuando pensaba en la palabra revolución. Y a veces es rebeldía por la rebeldía misma, y eso a mí no me gustó nunca, digamos, ¿no? Además porque siempre generó como bandos, ¿no? Como oposición, como los unos y los otros, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones que nos llevan a la unidad. Pero después me vino la imagen de Gandhi, ¿no? Hice como un recorrido así, y dije, pero Gandhi, bueno, hizo la revolución desde la no violencia, desde la paz, ¿no? Y dije, entonces estoy errada en esa concepción, tengo que desarmar esa conexión que tengo con la palabra, ¿no? Revolución y lo violento. Así que dije, bueno, es posible hacerlo desde la paz, ¿no? Este movimiento, y evidentemente nosotras somos revolucionarias en ese sentido, ¿no? De promover o buscar un cambio, y diferenciarnos, ¿no? En aquello que no nos va. Creo que la revolución, y la humana, particularmente, porque más allá de las bélicas externas, ¿no? La revolución humana es la que estamos transitando actualmente, eh, porque estamos entrando claramente, o ya entramos en una nueva era, ¿no? Iba como enganchando cosas. Si bien siempre hubo gente revolucionaria por hacer lío, o por pelear, pero en los últimos largos años venimos transitando
esta gran transformación gracias a muchas almas, a muchos seres que por ahí nos hemos ofrecido, ¿no? Desde muchísimas, quizás vidas atrás, o desde otras instancias de la conciencia, para transitar este presente y poner todas las pilas y todas aquellas cuestiones, ojalá desde la paz, ¿no? Y desde los valores, porque yo creo que si la revolución va acompañada de valores humanos altos, entonces vamos bien. O sea, si pasamos nuestras acciones transgresoras por el tamiz de los valores altos, como la paz, como la acción correcta, como el cuidado del otro, ¿no? Bueno, ahí puede que generemos cambios sin lastimar, y sin lastimarnos, ¿no? También, bueno, me venía esta cosa de este tiempo de caos, ¿no? Y que el caos, que a mí me encanta esa palabra, ¿no? De hecho hay unas sobrinas que a mí me llaman tía caos, porque ahí dije, entonces tengo una imagen medio así de quilombera, ¿no? De peleadora, no peleadora, pero sí de transgresora por ahí, ¿no? Digo, esto a mí no me cierra. Y yendo como en la línea del tiempo de mi vida personal, empecé a ver como en la adolescencia mía, había pequeñas cuestiones de que esto a mí no me cierra, de formatos sociales o convenciones, ¿no? Pero bueno, siempre ha resultado, ahora es un poco más sencillo, pero antes era ahí, ¿cómo vas a ir en contra de, no? Pero creo que algo que hoy con los años agradezco a mi ser es el haberme respetado con todas las dificultades, porque no es cómodo, haber respetado esa esencia que pedía todo el tiempo, vamos por más. Esto tiene sentido, esto no, esto colabora en la evolución, esto no. Y ahora digo, córtenme, chicas, si quieren Tranqui, comentar. vos dale nomás todo lo que tengas ganas. Lo que sale. Digo evolución y asocio de inmediato la revolución con la evolución, ¿no? Con la reevolución. Todo es cíclico, ¿no? En la vida y en el avance, y bueno, estamos reevolucionando, va de nuevo, ¿no? Y tenemos necesariamente que pasar por el sagrado caos, como le digo, por ese tiempo de rompimiento, ¿no? De rompimiento de aquello viejo que no nos sirve más, que no nos representa a gran parte del humano, ¿no? A gran parte. Todavía hay otros que están haciendo la resistencia. Y bueno, hay que ser muy pacientes, muy compasivos y comprensivos, ¿no? Estos días me venía la imagen, que lo compartí con varios pacientes y personas, como que estuviéramos todos, digo yo, de la mano, ¿no? Como en una línea y esperándonos, ¿no? Para dar el gran salto, ¿no? Me venía claramente en distintas situaciones, y tipo como que mirás y decís, pero bueno, ¿a quién no está listo? Dale, te esperamos. Y vos tampoco, bueno, vamos, una vez que estemos todos, saltar, ¿no? Y esta espera, o este alistamiento, yo creo que va de la mano de todos estos grandes movimientos que viene haciendo el ser humano, y cuando se ha puesto de moda tantas terapias y tantas formas de trabajo interno, masivo, que es muy llamativo, porque antes no pasaba. Antes, cuando la mirada estaba más puesta en la transformación del afuera, ¿no? Y como que el foco va cambiando, y que la verdadera revolución tiene que ver, que nos transforme y nos lleve a la nueva era, a la nueva etapa, es interna, ¿no? Entonces vienen viniendo esas movidas masivas de limpieza, de sanación, de transmutar. Algunas verdaderas, otras medio tramposas o autotramposas, pero sí la intención masiva de todo esto, ¿no? De comprendernos. Y desde allí es que puede haber una revolución humana significativa, ¿no? Entiendo. Humildemente Sí. entiendo. Ahí traía cuando la imagen de la primera parte que decías esto de asociar la palabra revolución con algo más violento, claro, Sí. está muy relacionado con esto, porque
hasta que la humanidad empezó a hacer como este movimiento, más allá que siempre hubieron grandes revolucionarios y maestros que venían a decirnos este mensaje y nosotros no lo terminamos de entender, como humanidad me refiero, las revoluciones que se intentaban hacer antes de este cambio de era que estamos viviendo ahora, como vos decías, eran externas. Y entonces al ser externas tenían que ser violentas, porque era querer cambiar lo que piensan o lo que hacen los demás. Exacto. Capaz Y que las todavía, intenciones eran buenas, pero el método no funcionaba. Entonces me parece que el gran cambio de la revolución humana, tal cual la proponemos nosotros, que es una manera de nombrarla, porque hay mucha gente hablando de lo mismo con otras denominaciones, seguro, es que seguro. es de adentro hacia afuera. Entonces ahí no puede ser violenta, porque en realidad es cambio yo para que cambie el mundo. Exactamente. No ir a pelearme para que el mundo cambie de afuera, ¿no? No, ahí no conseguimos nada. Sí, sí, esa es la gran pista, ¿no? Y cuando también me tiraron este tema, me acordé del libro del peregrino, de la travesía del peregrino, que lo tengo acá, que hay una parte en que habla de la revolución espiritual. Dije, ¿en qué hoja era esta? Así que lo fui a buscar. Así que si me permiten, después se los leo, son Sí, unos claro. rengloncitos. Y que habla, se los leo ahora si quieren. Sí, dale, ¿Sí? capaz que para, mientras lo buscás, No, acá, contarle a la acá gente está, que es un sí. libro que escribió Gaby, y Sí. que también contaros, está bueno saber cuándo fue que lo escribiste, porque a mí la sensación que me da con Gaby desde siempre es Ajá. que ella empezó a hacer una revolución desde mucho antes que yo, y que todavía estoy tratando de aprender de ella, ¿no? Y que inclusive me acuerdo que una vez le dije, estaba en mi casa acá en Montevideo, y yo digo, todavía estoy tratando de entender por qué inicié este vínculo y qué tengo que aprender de vos. Y cada tanto tiempo me viene una nueva imagen, pero creo que todavía no está todo aprendido. Entonces, ese libro que Gaby lo escribió ya hace mucho tiempo, que yo también lo tengo, era un ejemplo de esto, ¿no? El camino del peregrino, qué más revolución que esa. Entonces, La capaz de travesía, claro. leerlo, ¿nos querés contar cómo surgió ese libro? Y Sí, bueno, sí, claro, la travesía del peregrino consciente se llama, ¿no? Un viaje a los sagrados parajes internos, ese es el subtítulo. O sea, y entonces te voy llevando de un modo lúdico y con un lenguaje bastante simple, no obstante con mucho contenido, pero de modo que pueda llegar a quien quiera, ¿no? Nació acá, en Córdoba, donde me vine también revolucionariamente a vivir, que era una de las también tus preguntas, de un modo también bastante loco y atrevido y transgresor, porque yo tenía mi vida personal y laboral, profesional en Buenos Aires, exitosa y toda esta cosa de la Matrix, ¿no? Y de lo esperado. Y cuando fallecen mis padres, con 15 días uno del otro, así de un modo bastante impactante, todo eso estaba en mi carta natal predicho, estaba todo el camino, después lo fui confirmando, pero más allá de eso, bueno, conecto en ese mismo año con mi familia de Francia, con todo el árbol, y cuando llego, esto daría para contar mucho más largo, porque es muy rico, ¿no? Toda la secuencia y la concatenación de todo con todo, y pasan los años y lo confirmo. Y bueno, entonces un buen día hago un dibujo, salgo de un estado de meditación espontánea y garabateo en una hoja, tuve la necesidad de hacer un garabato, y cuando me conecto con lo que hice, era un lugar en la montaña, un lugar para poner al servicio de otras personas, siempre ese fue mi móvil, ¿no? La búsqueda espiritual y la búsqueda del trabajo con las personas siempre fue desde chiquitita mi móvil. Eso no cambió nunca. Fue vocación, si querés, para volver a tomar la palabra, que después fue una especialidad, el trabajo vocacional. En mi caso, muy claro, ¿no? Desde siempre. Previo a que quería ser monja, eso es la adolescencia. Pero después, o sea, en ese momento la espiritualidad estaba más asociada a la religiosidad, ¿verdad? Entonces, y me movía muchísimo, hasta que después la monjita de mi colegio me decía, no, es chica, espera, espera. Y bueno, después vinieron los novios, el sexo, toda esta cosa que dije, no es compatible. Entonces, bueno, ahí apareció la psicología y más allá de la psicología, el trabajo espiritual que buscaba integrarse a la ciencia, ¿no? Entonces fue
esa búsqueda que no la encontré en la facultad, claramente, sino seguí y seguí y seguí. Después me fui encontrando con muchos maestros en el camino, de los cuales he aprendido mucho, grosos, ¿no? Personas grosas, realmente tuve esa bendición. Pero no obstante, siempre iba escuchándome mi rebeldía o mi revolución, porque, por ejemplo, estaba trabajando en un instituto muy prestigioso y podía haber seguido el resto de la vida, cosa que a mí me daba un horror, decir el resto de la vida hacer lo mismo, no, pero era tener asegurado toda una proyección. Y fui fiel a correrme, y porque yo dije, esto no lo voy a hacer. Podría darme esa seguridad que el mundo te promete o ¿no? Con lo que te tienta, y sin embargo ahí fue uno de los actos revolucionarios, ¿no? Que me decía, ¿cómo te vas de ahí si tenés el futuro asegurado? Bla, bla. Bueno, y después tantas otras situaciones, pero así como puntuales, y en un momento, bueno, cuando llega esta vuelta a Córdoba, a ese dibujo, a los pocos días ese dibujo lo encuentro en la realidad, ¿no? Para hacerla muy corta, porque esto es toda una anécdota, pero real, y lo encuentro sin búsqueda inmobiliaria ni nada convencional, ¿no? Había llamado a una sola persona. Y cuando me encuentro con ese dibujo, con ese lugar, que es este lugar en el que estoy ahora, que era justamente la fecha de aniversario de casado de mis padres, recién partidos los dos, ese mismo día, 22 de noviembre del 2008, yo sabía que ese día algo iba a pasar. No, quien me acompañaba no estaba nada, pensaba que yo estaba ilusionando, pero yo estaba segura que sí, y bueno, y apareció, y cuando llego al lugar, me traen, lo reconozco, ¿no? Empiezo a llorar porque reconozco cada brizna de pasto parecía que la había pisado ayer. Y el señor que vivía aquí anteriormente, el que me recibe, me abre los brazos y me dice, señora, la estaba esperando, usted tiene algo que hacer aquí, sabe quién me lo dijo, la Virgen, bueno, bla, bla, bla. Y yo decía, ya sé, ¿no? Y ahí empezó una gran aventura, otra gran aventura, porque he vivido mucho, muchas aventuras, y mucho la vida como aventura y como desafío. Y bueno, y ahí empezó todo un caminazo, no fácil en absoluto, porque tuve que renunciar a muchas cosas, y muchas cosas cambiaron, se movieron, pero yo las seguía eligiendo una y otra vez. E insisto lo que dije hace un ratito, agradezco a mi alma haber hecho eso, haber pasado un montón de pruebas, pero realmente ser fiel a eso, porque a su vez también entiendo, y que es parte de la tarea o de la misión, también contagiar a quien se acerca, pacientes, consultantes, estudiantes, lo que sea, o quien sea, decís, pero a ver, ¿qué onda con esta mujer? ¿No? Y atrás mío vinieron un montón de personas, y se fueron instalando, o sea, no se armó una aldea porque, bueno, pero hubo una intención de parte de los demás, pero estábamos en distintas vibraciones y no era eso. Pero bueno, contagia, da miedo lo raro, o lo distinto, o lo atrevido, pero bueno, después no todos están listos para atreverse a todas las pruebas de la cuestión, ¿no? Así que, bueno, algo de eso. Genial, genial. Y contanos el libro que nació ahí. Entonces. El libro nació ahí, exactamente, acá, para en verdad empezó como un personaje, el peregrino consciente, estaba haciendo un retiro, una suerte de retiro de actividad, que venían muchas personas, y entonces uno de los juegos que había armado, una de las dinámicas de trabajo, era un peregrino, y había hecho unos cartelitos y los llevaba al río, eran todas pistas que iban hasta el río, bueno, muy divertido, pero con mucho contenido, siempre con ese tono. Y tanto fui escribiendo y juntando de todo eso, que dije, esto tiene que tomar forma de libro. Un día me cayó esa... porque ya era un libro, de tanto que ejercicios que había hecho,
Entonces, bueno, comencé y bueno, fue tomando forma y ahí me llamaron de una editorial, ni recuerdo cómo, ni bla, bla, cómo se fue dando esa magia. Sí recuerdo que una vez había terminado de escribirlo prácticamente, y no tenía copia, estas cosas, o de lo último no tenía copia, no sé, la cuestión que yo me voy, entran los señores de lo ajeno, y se llevan la compu con todo el peregrino, y todo el libro, así que no me importaba ninguna de las otras cosas que se habían llevado de mi casa, pero sí el peregrino. Lo volví a escribir, porque obviamente que pregunté a mis guías, a mis maestros, a mi alma, yo digo, pero ¿será que no tiene que aparecer este libro? Desde mi intencionalidad era que cumpliera una función, ¿no? De hecho anda por todos lados ahora. Y se me dijo que sí. Entonces volví a escribirlo. Dije, bueno, voluntad, disciplina, meta clara, acción. Y volvimos y tomó forma, y bueno, y anda ahí circulando desde hace ya un buen tiempo. Y nos Después querías atrás leer una ¿Cómo? partecita. Nos dijiste que nos querías compartir una partecita de... Lo de la revolución, si querés. Sí, en la página 137, el título es el servicio como amor en acción. No les voy a contar todo lo anterior, pero el peregrino se encuentra con una abuela en una parte del camino, una abuela sabia y bla, 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 y entonces tomo un mensaje, lo damos vuelta, pero un mensaje que fue dicho por Sai Baba, un maestro espiritual de India, y que él anunció, y lo tengo entre comillitas, ¿no? Que dice, vengo a contarte que la era de la oscuridad está en su tiempo final. Las primeras luces de un nuevo amanecer ya pueden vislumbrarse. No serán las teorías ni las técnicas de avanzada las que agilicen el inicio de la incipiente era de oro, sino el amor y el servicio. Ya está en marcha la revolución, ahí venía la palabra, más poderosa y aguda que cualquier otra que el hombre haya vivido jamás. No es ni política, ni económica, ni científica o tecnológica, sino verdaderamente profunda y fundamental. Es la revolución espiritual, que tiene al amor como medio y como fin. Alcanzará a todos los rincones de la tierra e incidirá rotundamente en los campos de la educación, la ética, la justicia, la política, el comercio y la ciencia. Inspirará al hombre hacia el servicio por amor. Recuerda, el servicio es la práctica espiritual más alta. Bueno, me acordé de ese texto, ya anunciado hace mucho tiempo atrás, y por lo cual también muchos venimos siendo entrenados desde tanto tiempo atrás, ¿no? Y preparándonos para esto, ¿no? Yo cuando empezó la pandemia, por ejemplo, quedé como atrapada en Buenos Aires, en un departamentito así chiquitito, cuando acá tengo, pero estaba ahí y dije, ok, a las órdenes, y dije, acá hay que hacer tareas, ¿no? Y bueno, y ahí concentradísima, porque no podía distraerme con el espacio, y dije, bueno, todo lo vivido, lo aprendido, lo entrenado, hay que ponerlo al servicio de todo aquel que está desorientado, ¿no? Y perdido, y bueno, todo el proceso que ya sabemos de este periodo, ¿no? Que incidió en la humanidad toda, ¿no? Y que de alguna forma también yo creo que está acelerando esa revolución, de diferentes lugares. Sí, claro. Y de diferentes maneras, ¿no? Bueno, y por algo también estamos acá juntándonos, algunas de las que estamos en este camino, intentando potenciarla, ¿no? Y bueno, no nos quedan muchos minutos, pero una parte que nos gusta mucho a nosotros a preguntar y plantear es, como, en esto del servicio y la ayuda, ¿no? ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a las personas, además de leer tu libro, que les puede ayudar un montón en esto de decir, bueno, capaz nos están escuchando y nos dicen, bueno, pero ¿cómo nos podrías, qué tendríamos que hacer en la vida cotidiana? ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias para hacer o potenciar la propia revolución? ¿Qué tenés? Y ¿cómo? Me nace escucharnos, escuchar
el ser, que no es fácil. Escuchar verdaderamente, sin trampas. Porque las respuestas están adentro, las respuestas están... bueno, esto ya dispara otro tema larguísimo, ¿no? Pero bueno, la divinidad, si querés, o ese aspecto divino, ese aspecto más alto, está dentro nuestro, solo que nos lo han escondido, o nuestro ser en un estado más involutivo lo escondió porque no estaba listo para utilizarlo, se mal utilizaba. La magia, si querés, se entendió muy mal lo que era la magia, cuando en realidad los sabios de la historia eran los magos, ¿no? Pero bueno, se utilizó con fines egoicos y entonces hubo que guardar toda esa información, ¿no? Que no llevaba a la transformación. Esto sería otro mensaje que yo repito mucho porque lo tengo muy adentro, que es, hoy hay mucha gente estudiando muchas cosas, ¿sí? Y están muy a la mano y está muy bien, está bárbaro, pero ojo, porque toda información que no nos lleve a una transformación no sirve para nada. Y enlentece el proceso, ¿no? El proceso individual y el colectivo, porque acá, ahí sale otro concepto, si querés, el concepto de red, ¿no? De este entramado que formamos todos los humanos, todos los seres en realidad, vamos a incluir a los otros reinos también, ¿no? Y aquello que yo no haga, y ahí viene una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Con la habilidad para responder, que es lo que significa la palabra. Todo aquello que yo haga o omita, no haga o omita, por supuesto va a enlentecer el proceso del todo. Entonces, es escucharse, conectar con el corazón, porque ahí ya está. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín, ¿no? Si uno pone el amor como cosa, pero con mayúsculas, ¿no? No el amor humano horizontal, sino el amor más alto, y bueno, todo aquello otro que hagamos, por añadidura, va a estar al servicio del bien común, ¿no? Y de la elevación del todo. Algo así, no sé si respondo un poquito. Sí, totalmente. Me da gracia y me emociona y me erizo, porque pasé todo erizada todo este rato escuchándote, porque en realidad también está muy conectado con otras palabras y otras formas de decir, con cosas que hemos hablado en todos los podcasts, ¿verdad, Natalia? Ajá. Hemos ido uniendo, ha sido como uniendo un montón, o tejiendo un montón de cosas que hemos ido hablando en los podcasts anteriores, y bueno, Sí. Sí, conmueven al darnos cuenta al nivel que estamos alineados, ¿no? Y cómo, cómo formamos parte de eso más grande. Y incluso sin saberlo o sin ser conscientes, ¿no? Es como que vamos tomando dimensión, la dimensión que tiene esa revolución humana o esa transformación. Me encanta esa palabra, me parece fundamental. Se trata de una transformación, obviamente, interior, y me quedó así como resonando mucho algo que dijiste, Gaby, de elegir, ¿no? Elegir una y otra vez, que yo creo que en este camino, quienes estamos de forma un poquito más conscientes transitando este camino, sí se trata de elegir una y otra vez, y muchas veces quizás elegir con bases en lo invisible, ¿no? Tú decías, ponías tu ejemplo, ¿no? De renunciar al éxito tal como nos lo vendieron, tal como lo compramos, ¿no? Tal como nosotros, como nuestra sociedad lo ha visto, lo ha venido viendo hasta ahora, el éxito como tener o hacer, o como cosas externas, ¿no? Cuando esa paz resultante
volver a elegir, escuchándome, escuchando, bueno, mi corazón, o como cada uno lo vea, pero es eso, ¿no? Es escuchando quizás lo invisible, y guiándonos por eso. Escuchándonos, permiso Nati, escuchándonos y a su vez activando el discernimiento o el yo testigo, ¿no? Vamos a llamar, porque muchas veces uno se confunde, porque nos identificamos con el ego o con la personalidad, y entonces yo digo, escucho mi corazón y tengo que hacer esto, y quizás no es una cuestión del alma, sino una cuestión de la personalidad. Entonces, sí, la verdad está en nosotros y todo esto, pero tenemos que trabajar mucho adentro para poder reconocer esa voz, para que sea la verdadera, ¿no? Entonces está bueno ese yo testigo, podemos llamarlo así, o yo observador, que es el que no se involucra emocionalmente y puede ver desde arriba la verdad verdadera, si cabe la redundancia, ¿no? La esencial. Sí, totalmente, sí. Y es Ese hermoso. es todo un desafío también, ¿no? Pero en cada elección es como, en cada vez que usamos ese discernimiento se va volviendo más claro, ¿no? De cuando la motivación viene del ego, o la personalidad, o ese personaje, o cuando responde, bueno, al alma, o al espíritu, ¿no? A la voluntad divina. Yo sé que bueno, estamos tan cargados de religiones y cosas, y se confunde, pero bueno, en definitiva, No, o esa conciencia de unidad, ¿no? y hay tantos seres hermosos, ¿no? Realmente, así como hay aquellos que hacen como sí, o qué sé yo, o se te hacen mucho, y etcétera, también es cierto que hay cada vez más y más seres despertando lindo, ¿no? Y es conmovedor porque a su vez vamos encontrándonos y reconociéndonos, y vamos armando esta comunidad humana desde una nueva conciencia, que es a lo que aspiramos, ¿no? Porque estamos aspirando al menos. O lo que estamos trabajando acá juntas, ¿no? Exacto. Cada cual desde su lugar y a su manera y a su estilo, pero también juntas y en red, como vos decías. Entonces, a mí me parece, no sé qué piensan ustedes, compañeras de camino, que, Sí. que el mensaje quedó muy claro, que ojalá muchas personas resuenen con el mismo, y bueno, y sigan investigando, buscando información, siguiendo a Gaby en sus redes, que siempre está publicando información muy interesante, escuchando los podcasts, a ver qué seguimos construyendo juntas en esta revolución humana, y bueno, y seguir adelante. ¿Qué les parece? ¿Cerramos por acá? ¿Tienen algo más para decir? ¿Se quedan con ganas de decir algo? Que se sumen con comentarios, con preguntas, ¿sí? Seguimos en contacto además con Gaby, que la pueden contactar en sus redes, pero que se sumen, quienes nos escuchen, de qué forma resonaron, qué se movió dentro de cada uno, que lo compartan. También contarles que también, como hemos hablado en otras oportunidades también de nuestras actividades, bueno, que Gaby hace consultas online, al igual que nosotras, y que, bueno, que la encuentran en sus redes, y que ahora uno de los grandes movimientos que se ha producido con esto del teletrabajo y lo virtual es que, bueno, que podemos tener una sesión con una persona en cualquier parte del mundo, y eso está genial. Así que, bueno, quienes les haya resonado esto, no dejen de hacerlo, aprovechen la oportunidad. Gaby, más que agradecidas por el tiempo que nos regalaste y por la sabiduría. De todo corazón, me encantó, y agradecida a ustedes, chicas, de verdad. Seguimos en contacto, haciendo la revolución juntas y aprendiendo una de la otra. Allá vamos. Y bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo para escucharnos y que resuenan con esto, y bueno, y sobre todo que se quedan cosas para seguir pensando y trabajando, porque bueno, esa es un poco la finalidad de este espacio.
Muchas gracias. Gracias A a la ustedes, próxima. chicas. Un abrazo enorme. Gracias, Gaby, gracias, Nati. Gracias. Chao. Chao, chicas.